igual que siempre, estamos... Perfecto, muchas gracias. Estas sesiones van quedando grabadas, como bien decía, y algunas de ellas las estamos compartiendo en YouTube, en las redes, y siempre vamos avisando de los futuros diálogos en nuestras redes de Instagram y por los correos de ustedes que se han ido incorporando a estos diálogos. Hacemos un diálogo por mes, a veces tenemos algún problema menor y no tenemos un diálogo en este mes, y el del próximo mes va a ser un diálogo abierto, le digo yo, siempre los diálogos son abiertos, pero va a ser un diálogo en el sentido que va a ser un poco más horizontal, porque los diálogos que hemos tenido hasta ahora siempre son más expositivos. Esta no va a ser la excepción, que ahora va a exponer y nos va a mostrar su visión y su conocimiento. El diálogo que queremos tener en noviembre, le digo que es más horizontal porque la idea es que nos unamos todos para abordar ciertas temáticas entre todos, sin una exposición principal de alguien, para ir viendo sus visiones particulares y ir viendo los que han participado en más diálogo, qué tal ha sido su experiencia y tal vez tomar alguna de sus observaciones para ir desarrollando esto a futuro. La idea es que esto sea un espacio también súper colaborativo y poder escucharnos un poquito más. Esa es la intención del diálogo del próximo mes. No hablo más porque finalmente lo que todos queremos escuchar es a Kiara. Así que primero es agradecerte por darte el tiempo. Yo sé que allá es más tarde, ya es después del día laboral y todo, pero aún así te das un tiempo para nosotros. Y también aprovecho de pasar el dato que Kiara va a participar en otro diálogo más organizado por la Universidad Católica a mediados de noviembre. Y en ese diálogo también vamos a profundizar sobre la figura de Gaudí con distintas visiones, pero Kiara va a ser también una expositora estrella de esa instancia. Por lo tanto, también los dejo súper invitados y también lo vamos a comunicar por nuestras redes en su momento. Muchas gracias, Kiara, te doy la palabra. Bueno, gracias a ti, a vosotros para invitarme en vuestro espacio de diálogo sobre el espacio sagrado. Yo, bueno, como ya os ha dicho Michelle, ¿no? ¿Sí? ¿O Michael? Claro, Michael, sí. Michael. Yo me llamo Chiara Curti, soy profesora de la Facultad Antoni Gaudí en un curso dedicado a la vida y obra de Gaudí. En media hora es imposible poder explicar la Sagrada Familia de Barcelona, aunque haga un esfuerzo de síntesis muy grande. Y por esto quiero centrar esta intervención sobre un aspecto que se puede utilizar como una llave para comprender el templo expiatorio de la Sagrada Familia. ¿Por qué vale la pena seguir construyéndolo y por qué es un espacio sagrado, que es el tema, ¿no?, que estamos tratando aquí? Como introducción, para contextualizar, os quiero ofrecer unas imágenes de Sagrada Familia que, al ser una iglesia en construcción, va cambiando su aspecto con el tiempo y, por su dimensión, el skyline de la ciudad de Barcelona. La Sagrada Familia se presenta como una iglesia monumental por su altura, de la cual se ha construido aproximadamente el 60%. Esta es una captura de vídeo de un videoclip que presenta la Sagrada Familia acabada, con sus 18 torres, 12 dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a la Virgen María y una a Jesucristo. El interior, que se presenta como un bosque de columnas, que el interior que se caracteriza además por ser un espacio de luz que se colorea dependiendo del momento del día. La Sagrada Familia de Barcelona es uno de los monumentos más visitados del mundo. La prensa catalana informó antes de la pandemia que 5 millones de personas entraban anualmente a visitar el templo. Pero un estudio, de otro lado, un estudio del ayuntamiento completó sobre el flujo de turistas y de su comportamiento y registró que de las personas que vienen a ver Sagrada Familia, únicamente el 20% entran a visitarla, aumentando exponencialmente los datos sobre el interés que genera esta obra, y haciendo entender que la Sagrada Familia es algo digno de interés para cualquier persona, independientemente de su creencia, gusto o ideas. El incremento de personas que se acercan a la Sagrada Familia se ha dado en un momento concreto, en su consagración. En la dedicación, Benedicto XVI se interroga sobre el sentido del acto que se está llevando a cabo y dice: ¿qué hacemos al dedicar este templo? En el corazón del mundo, ante la mirada de Dios, de los hombres, de humilde y gozoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza, de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz,
de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. Y sigue: hemos dedicado este espacio sagrado a Dios, que nos se ha revelado y entregado en Cristo para definitivamente ser Dios con los hombres. Entonces, Dios con los hombres es un poco la llave de interpretación que os quiero ofrecer. Mi intervención se quiere centrar en este punto, entender un espacio sagrado como la posibilidad de Dios de estar con los hombres. Entonces, para hacer un mini repaso sobre cómo nace Sagrada Familia, quería deciros que la Sagrada Familia nace, los promotores de la Sagrada Familia son los devotos de San José, que reúne un grupo de personas de distintas extracciones sociales, pero unida por la fe en San José. Esto proponen San José como ejemplo de hombre de familia trabajador, que puede remitir la vida de los trabajadores modernos que en aquel momento emigraban a las ciudades en búsqueda de empleo en las fábricas. Un santo que ha sido un manso padre de familia, humilde de origen, casto, trabajador, artesano, emigrante, en fin, es un hombre que la cual esperanza podía contrastar con aquel hombre utópico que estaba surgiendo por el anarquismo, el marxismo que se estaba difundiendo como ideología en aquel momento, las demás ideologías. Ya en el 1875 los devotos de San José publican la primera nota en su revista sobre el deseo de construir una iglesia. Y en el 1877 el arquitecto Francisco de Paula del Villar se ofrece gratuitamente para redactar un proyecto para esta iglesia expiatoria. Desde luego aquí podéis ver cómo el proyecto inicial tenía un aspecto muy distinto de lo que vislumbramos ahora. El 19 de marzo, la fiesta de San José, se coloca la primera piedra y se introduce un pergamino que habla de la parte más distintiva del hombre, el corazón. De hecho, en este pergamino encontramos esta frase, que la iglesia sirve para esta razón: despierte de su tibieza los corazones adormecidos. El arquitecto del Villar empieza a excavar la cripta cuando una falta de confianza por parte de los josefinos rompe la relación. Entra Gaudí. Gaudí siempre decía: todo ha dependido de la providencia, hasta mi entrada como arquitecto. Y efectivamente, cuando entró Gaudí tenía 31 años y una fama relativa. Lo distinguía el ser muy joven y el haber trabajado en el despacho del Villar, cosa que quizás hubiera facilitado seguir su obra, porque efectivamente se ha llamado a acabar la obra del otro. Y aquí creo que se puede introducir el primer punto central de la obra de Gaudí. Muchos de vosotros son arquitectos y también quien no lo es fácilmente puede imaginar lo que ahora explico, algo es extraordinario. Al entrar Gaudí no intenta acabar la cripta, sino una pequeña parte, pero esta pequeña parte acabada en todos los detalles. De hecho, la primera firma que tenemos de Gaudí es el proyecto completo para una capilla, en la cual empieza el culto diario, 10 metros bajo tierra. Entonces aquí vemos, cierra con unas puertas que luego servirán para las sacristías, la capilla como si fuera una iglesia acabada. Es la capilla de San José. ¿Y qué hace Gaudí? Entonces, esta iglesia, la vida. Y si vosotros pensáis también cómo se puede acceder a esta cripta, ya bastante llamativo, ¿no? Entonces Gaudí, luego, tras haber introducido esta vida, este culto diario, acaba así la cripta. Y aquí que llega un dinero muy grande, unas donaciones, en particular una, que hubieran permitido acabar el templo. O sea, poneros en su situación. Me llega todo el dinero para poderlo acabar. Y Gaudí, al contrario, propone un proyecto en el cual transformar y dedicar, entonces en rojo la iglesia que estaban construyendo y en carboncillo el proyecto que ofrece Gaudí a los devotos de San José. Y dedicar todo el dinero que han recibido para una única fachada, dedicada a la fachada de Natividad e Infancia de Jesús. Una fachada que en la época muchos llamaban la fachada de la vida. Y tal como había hecho también en la cripta, empezar a construir la fachada, pero un portal lateral totalmente acabado, dedicado a la Virgen de Rosario, que se celebra justamente hoy. Y otra vez empieza así, no, por algo totalmente acabado. Como también es la liturgia, que empieza y acaba, cómo son las horas que hacen empezar el día y lo hacen acabar, utilizando este ritmo que es propio de la iglesia,
donde todo empieza y todo acaba, como la misma vida y como la misma naturaleza. Y aquí se introduce otra novedad. Gaudí introduce la imagen de un anarquista a punto de tirar una bomba. Y es una de las primeras imágenes que aparecen en la fachada Natividad propuesta por Gaudí. Mientras la cripta estaba siguiendo el proyecto del anterior arquitecto, aquí empieza con una imagen totalmente extraordinaria y desde luego no de un santo. Pero ¿quién era? Este señor era Santiago Salvador y Frank, uno de los 6 anarquistas que provocaron el atentado en el Liceo de Barcelona. La única bomba que explotó fue la que tenía en mano este señor, Santiago. 20 fueron los muertos, muchísimos los heridos, un hecho dramático por la ciudad, justo mientras se estaba empezando a construir la fachada Natividad, o sea, una cosa de actualidad. Don Berenguer, que era reformador de la liturgia, muy admirado con Gaudí, recuerda que en el medio de la historia el cristiano se encuentra a su agio y nada le sorprende, porque sabe, proclama, que todo está preparado para los elegidos y que los elegidos son de Cristo. Y entonces surge, mirando esta imagen de un anarquista colocado ahí, también te surge la pregunta de quién son todas estas otras imágenes que se incrustan a la fachada de Natividad, ¿no? Utilizo este verbo porque realmente se utilizaba mucho en la prensa en aquel momento de las personas incrustadas, ¿no? Y Gaudí, delante al desafío de construir una fachada monumental, empieza, como todos los escultores, como todos los artistas, a hacer unos estudios anatómicos. Para hacer los estudios anatómicos se tiene uno que dirigir a los Hospital de los Pobres, ¿no? Que por unas pocas monedas, para tener la posibilidad de pagar los funerales, pues los moribundos, a las personas que van muriendo, se espera que un moribundo muera para poder hacer los estudios anatómico junto con la facultad de medicina que normalmente se encuentra al lado. Va ahí con su escultor Matamala y las monjas de este lugar, al ver 2 jóvenes que se acercan a este lugar, pues le invitan, aparte de ponerse a un lado y esperar que alguien muera, también acompañar con la oración los enfermos. Y aquí que pasa algo extraordinario, porque no es igual cortar o seccionar una persona con la cual tú has podido hablar, porque primeramente no he dicho que se me ponga a hablar con un moribundo, muera al instante, ¿no? Entonces, quizás puede entablar una conversación con una persona que es muy seria sobre su vida, está delante de la muerte. Y entonces Gaudí entiende en aquel instante que el amor que define el humano, no sus huesos, no sus músculos. Es que así que él empieza a trabajar con los vivos. Empieza todos los talleres de Sagrada Familia, los almacenes, a llenarse de moldes de persona y hasta se hacen concursos para que la gente participe. Entonces, todo este pueblo de migrantes, de últimos, pues se hacen protagonistas de estas imágenes que se encuentran en la fachada Natividad, exactamente como aquel anarquista que era alguien real, pero también todas las otras imágenes son personas que en aquel momento estaban viviendo la historia real, o sea, hacen que aquella historia de 2000 años en realidad se haga cotidiana hoy. También introduce técnica en aquel momento muy moderna, que se introduce también, por ejemplo, en las fábricas para poder hacer trabajar mejor los obreros, introduce el uso de los espejos y también hace que las personas sean vivas, sean en movimiento, o sea, él pueda captar aquel movimiento que es el que define la vida, ¿no? La gente viva son las que se mueven, ¿no? No cadáveres, sino vivos. Entre todos ellos empiezan a incrustar la fachada del templo y la construcción cambia así su nombre. En lugar de llamarse, que la gente le llamaba el Templo de la Sagrada Familia, empiezan a llamarla la Catedral de los Pobres, como también se llama este cuadro famosísimo del Joaquim Mir, que justamente se llama la Catedral de los Pobres. De templo a catedral, la historia de la salvación que empieza como una relación, la Sagrada Familia, la historia de 3 personas, a un templo que registra las relaciones entre las personas que viven a su alrededor. La fachada de la Natividad repite aquello que también pasó en Betlén. Como en Betlén fueron los pastores
Los primeros en enterarse del acontecido, de la natividad de Jesús, aquí también se ven muchas fotografías, en las numerosas fotografías, como son los pastores, los primeros que quieren ir a ver. Entonces, hay Manuel Trench, uno de los sacerdotes jóvenes que conoció Gaudí, que luego siguió estudiándolo, que dice: Gaudí intuía su misión, empieza su responsabilidad con la serenidad y la lentitud creativa de los principios del mundo. Y Gaudí, cada vez que tenía que explicar Sagrada Familia, decía: por favor, llamadla creación. Entonces, ¿qué significa esto de llamar de ligar una obra de arquitectura a la creación? Quiere decir que en el medio hay también un creador. Entonces, esto de la nueva creación es la imagen del Apocalipsis. Y en esta Sagrada Familia la Sagrada Familia se presenta como una construcción enclaustrada. Aquí veis que todos alrededor es como un claustro que rodea el edificio. Algo inusual. Normalmente el claustro, vosotros sabéis muy bien, que se coloca en un lateral de la iglesia. Pero aquí no habla de un claustro aislado como de una decoración o un lugar para aislarse. Habla directamente de la Jerusalén celestial. Y aquí tenemos una reproducción, una imagen de los beatos de la Jerusalén celestial, en la cual se ve una ciudad con una muralla, tal como la describe el Apocalipsis, una muralla con todas las puertas abiertas, sin edificios, sino árboles, un jardín, un bosque, como lo definía Gaudí, y dentro vive el Cordero. El bosque de Gaudí ya no es una visión nostálgica delante de la ciudad que crece, sino una construcción que permite de introducir la nueva creación dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad. En un dibujo de la mano derecha de Gaudí, representa el interior del templo habitado, del templo todo habitado de personas. Hasta las columnas encontramos personajes, son santos y ángeles. En la nueva creación de todos estos árboles que tienden hacia la luz, claro, como un jardín, es como la reproducción del Edén, es la vuelta del paraíso, y entonces aquí también en este nuevo paraíso encontraremos las frutas. Y la Sagrada Familia en su exterior, a la luz que imagen de Cristo, yo soy la luz del mundo, encontramos que todos los pináculos representan esta fruta, que a pesar que esté ordenada según las estaciones del año, a este hay las frutas de primavera, luego hacia el sur toda la del verano y a oeste la fruta del otoño, en realidad se dan todas a la vez, ¿no? Y en la parte más alta encontramos la fruta elegida, la uva, el grano, el pan, la representación del pan y del vino, ¿no? Maragall, que es un poeta íntimo amigo de Gaudí, cantaba: observad ahora lo que pasa dentro este recinto invisible. Os encontráis más adentro del templo. No ciertamente aún ni altar, ni imagen, ni el santo sacrificio, ni fieles, ni sacerdotes. El campo todavía, pero hay a luz el sol de otra manera, trascendental a vuestros ojos. Hay árboles dentro del templo y pájaros que vuelan, y el tierno verdear de la hierba en este tiempo, y niños que juegan, y hombres que descansan, y mujeres atareadas y ancianos contemplativos al sol. Hay pobres, que lo primero que un templo necesita. Entonces, delante de las imágenes que aparecían en el templo de la Sagrada Familia, Santiago Salvador en la Sagrada Familia es la imagen de la expiación. No toca la bomba. Un templo expiatorio es un espacio sagrado, sí, porque es una iglesia, pero sobre todo porque crece con las vidas de las personas, sus pecados y sus deseos. Como dice el Salmo, los deseos que Dios quiso poner en nuestros corazones. Hay una anécdota, que no es una anécdota sobre este Santiago Salvador, una pregunta que siempre me hago. ¿Por qué
si los atentadores fueron 6, ¿por qué Gaudí, con esta facilidad de añadir gente, de poner muchísimas personas, no puso 6? 6 personas, puso solo 1, ¿no? Y entonces esto fácilmente se recoge en los testamentos que tienen que redactar estos 6 anarquistas antes de ir a la muerte de la Guerra Vil, que es quizá la muerte más dolorosa que existe. Entonces cada uno de ellos están obligados por ley a hacer su testamento. Y es curioso ver cómo los otros 5 redactan un testamento realmente muy cruel hacia ellos mismos. O sea, definitivamente destinan sus pocos bienes. La mayoría únicamente tiene sillas. Tengo 3 sillas, 2 a mi esposa y 1 a mi madre. O sea, son gente sumamente pobre. Y hasta uno que tenía 25 años dice, tengo no sé cuántas sillas, la dejo a mi esposa. En el momento que ella se quiera casar de nuevo, quitarle las sillas. O sea que uno dice, bueno, esta mujer, viuda con 25 años, tiene 4 sillas, pues déjale la silla, no sé, digo yo. Pero, claro, es como una pobreza, ¿no? de espíritu muy grande. Al contrario, Santiago Salvador y Frank redacta un testamento muy largo, que es una carta a su hija. Es recién padre de una niña que tiene 6 meses, y se entera cómo por su gesto, por su rebeldía, por su atentado, por su forma de ser, pues su hija crecerá sin un padre. Y entonces dedica esta carta a la hija, indicándole un amigo suyo que tiene una fotografía suya, y que entonces dice, yo no tengo nada para dejarte, pero sí que hay una fotografía en el cual tú puedes verme, qué rostro tengo, y por favor pido a esta persona que la devuelva a mi hija para que siempre me vea. En fin, este deseo de vivir para siempre, que propiamente el deseo cristiano en el fondo, o sea, hemos nacido para no morir nunca. O sea, el cristiano es un hombre que está seguro que la muerte no tiene la última palabra, pues en este caso, pues es el deseo que le puso Dios en su corazón, y es por la razón por la cual este señor, siendo que esto fue una cosa de prensa muy importante, todo este relato que os estoy contando, pues fuera solo él quien con este deseo en el corazón, pues tuvo la posibilidad efectivamente de estar para siempre a la vista de la hija y de todos los demás. Entonces, sobre lo que es un espacio sagrado, porque Sagrada Familia lo es, sea por la relación, como os decía antes, con la liturgia, ¿no? De hacer las cosas acabadas, con la Sagrada Familia y con la Sagrada Familia y la naturaleza, los 3 libros, ¿no? Como dijo Benito XVI en su homilía, pero la naturaleza no como un conjunto de elementos espontáneos, sino con la humanidad en su conjunto liberada del mal. Sigue la homilía del Santo Padre al dedicar el templo. Así expresaba el arquitecto sus sentimientos. Un templo es la única cosa digna de representar el sentir de un pueblo, ya que la religión es las cosas más elevadas en el hombre. Esa afirmación de Dios lleva consigo la siguiente afirmación, y tutela la dignidad de cada hombre y de todos los hombres. ¿No sabéis que soy templo de Dios? El templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Y aquí, unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre, al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, estamos presentando ante el mundo a Dios que es amigo de los hombres, e invitando a los hombres a ser amigos de Dios, como enseña el caso de Zaqueo, del que se habla en el Evangelio. Si el hombre deja entrar a Dios en su vida y en su mundo, si deja que Cristo viva en su corazón, no se arrepentirá, sino que experimentará la alegría de compartir su misma vida, siendo objeto de su amor infinito. Entonces, yo os agradezco por haberme dejado un espacio entre vosotros. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy para contestaros. Muchas gracias, Chiara, por tu exposición. Yo también tengo unas preguntas, pero pueden los que están escuchándonos pueden hacer sus preguntas abriendo el micrófono directamente y hacerla directamente a Chiara, o
bien por el chat, como prefieran, así que los dejo también súper invitados a hacer sus preguntas. Yo la primera pregunta que quería hacer es, Kiara, y quizás no es tan de fondo, pero sí es para tener una claridad sobre el avance del proyecto hasta la fecha de hoy, porque la forma de esculpir, la forma de mostrar también a las personas ha variado con el tiempo. O sea, la fachada que estamos viendo, que es la fachada que se hizo cuando Gaudí estuvo vivo, que es la fachada de la Natividad, tiene una forma de representación, no sé, voy a decir como más bien clásica, en el sentido de que es más realista. Y hoy día en las otras fachadas hemos visto una expresión distinta, más expresionista, con cortes que no representan necesariamente la realidad. Ese giro expresivo, ¿en base a qué se toma? Y lo pregunto también porque obviamente es difícil continuar una obra de una persona tan genial como Gaudí, y al mismo tiempo que dura tantos años, por lo tanto las manos van cambiando en el tiempo. ¿Cómo se hace esa aposta de pasar un proyecto que nació de la mente y del corazón de una persona a un equipo en varias generaciones? Esta pregunta la hacían a Gaudí con Gaudí en vida. Era evidente que él no lo hubiera acabado. Y entonces seguido le preguntaban si no le preocupaba el hecho de no acabar en la obra. Sí es verdad que él deja el proyecto de conjunto, pero también hace notar cómo un retablo barroco en una iglesia románica sí que algo que en el tiempo se valora, ¿no? Y que entonces él no tiene miedo que sean otras personas quien continuará el templo. Sí que hace hincapié sobre el hecho que tiene que ser arquitectos cristianos y que amen la iglesia. Eso sí que insiste mucho, pero no sobre el hecho que se cambie de estilos. Y él dice, cada momento histórico habla un idioma distinto, entonces la iglesia tiene que hablar a los hombres de aquel momento, y tiene mucha razón, porque nosotros desde luego no somos los primeros cristianos. Entonces vamos cambiando porque vivimos dentro del mundo, ¿no? No somos aislados, sino que realmente somos parte. Y entonces esto, que la fuerza de la iglesia se manifiesta así, ¿no? Dando un arte que es muy variada dependiendo del siglo. En particular, la fachada de la Pasión, sin entrar en una defensa o no defensa, el bueno, el mal, así, pero sí es verdad que Gaudí había explicitado, de un lado había dejado un proyecto bien concreto de la fachada de la Pasión, que también hay que decir que no se tuvo en cuenta. Pero de otro lado, sí que describió muchas veces la fachada de la Pasión como tétrica, utilizando este adjetivo, tétrica. Entonces, sí es verdad que si tú la miras bajo este aspecto, porque no la forma de toda la fachada, porque la fachada sí que la forma arquitectónica es de Gaudí, sino solamente las imágenes que la componen, tiene un aspecto tétrico. Mi parecer personal es que no condivido al 100% la posición que han querido, que el autor, Subirachs, ha querido poner cada imagen, por el acento que pone, ¿no? El acento tan fuerte sobre Pedro, el llorar de Pedro, la traición, el hecho que falta la lavanda de los pies, en fin, una serie, el hecho que la columna de la flagelación se encuentre en la zona más sin luz, donde debería estar la cruz está en la sombra, donde debería estar Getsemani, en fin, una serie de cuestiones de posición, pero que en realidad yo cuando veo que todo me se borra, digamos, cuando acompañas a la persona de Sagrada Familia, porque entiende que esto, el escándalo, que no es lo que propiamente define la cultura cristiana, ¿no? Que al contrario, como decía Dom Granger, cristiano no se escandaliza de las cosas, ¿no? Porque entiende, pero ahí que se pone el acento sobre esto, sí que es verdad que sobre todo para las personas que no tienen fe es una ayuda para entender más. Pero dicho esto, sí que ha recibido muchas críticas. También hay que contextualizar en el momento histórico en el cual se construye.
la Sagrada Familia ha recibido muchísimas críticas, hasta se han creado unos documentos por parte de intelectuales de Barcelona para no acabarla. Y esto justo era mientras se estaba construyendo la fachada de la Pasión, alegando que no era de Gaudí, etcétera, etcétera. Y el hecho de llamar a un artista que era cerca a todos estos intelectuales ha permitido de tener una cierta, una mirada no tan severa y unas acciones no tan contundentes contra el templo. Y no sé, yo con esto creo que Yo tengo más preguntas, Chiara. respuesto. No, está súper completo y se entiende perfecto la idea, así que muchas gracias. Me encantaría dar pie a ver si alguien tuviera alguna pregunta que pudiera expresarla. Si no, yo tengo más preguntas, pero de todas maneras para abrir el punto. Yo he visto que uno de vosotros hasta tiene como imagen la escalera de Sagrada Familia. O sea, aquí tenemos fan. Antes, cuando estábamos en espera, pues había alguien de vosotros que no sé quién es, pero me llamó la atención que tenía como imagen suya la escalera que sube, el liquidal que sube a las torres. No sé quién es. Creo que es Juan, ¿o no? No sé. No, no me quedé con Hola, nombre, pero sí que me llamó la atención. hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Juan? Bien, Buenas tardes, Kiara. Muy bonito buenas todo lo que tardes. dices, muy interesante. Gracias. ¿Eres tú, Juan Infante? ¿Sí? Sí, yo soy. Sí. La verdad, La escalera. tuve la posibilidad de ir y conocerla y lo que más recuerdo siempre y lo que más me impactó fue esa escalera, justamente. La encontré maravillosa. Pues, jamás me hubiera imaginado una escalera así. Yo, además, estudié arquitectura. Entonces mi fascinación ascendió a niveles que no me imaginaba. Y desde ese día, yo tomé esa foto, que la tengo aquí, en algún lugar que pueda verla, en este caso en el Zoom. Así que fue una coincidencia muy, muy especial. Sí, hay un tema de estas escaleras que no solo te impactan a ti, ¿no? Sino a muchas personas, cada una con su... Pero quizás me impactó también verte tan joven, ¿no? Que Gaudí acompañaba muchas veces a visitas infantiles, a visitas de niños. Le gustaba mucho acompañar niños. Y en un momento se hizo una campaña muy importante en la ciudad de Barcelona para que niños de escuelas y orfanatos pues fueran a visitar Sagrada Familia. Y luego, en lugar de pedirle dinero, pues se le pedía que, que escribieran un texto y que divulgaran a sus familias cuando la tenían o a quien podían encontrar los niños huérfanos, que iban a muchos sitios porque los huérfanos lo utilizaban para hacer muchas actividades en la ciudad, en las procesiones, en muchas cosas, pues de que contaran Sagrada Familia, ¿no? Porque en aquel momento realmente hacia el 1914 no tenía buena prensa y vieron cómo los niños podían ser como una forma de divulgar el bien que hacía. Y casi todo hablaban de la escalera y que le subía a esta altura para ella inusual. Y también, siempre yo pienso que un poco como también San Francisco, que de hecho la Sagrada Familia tiene un nexo muy importante con el franciscanesimo, que llevaba sus frailes en el alto de la montaña para ver todo el valle del Umbria, el valle de Asís desde lejos, ¿no? Todos los problemas un poco desde lejos. Entonces me imagino estos niños que vienen de situaciones extremas, si tú te imaginas un orfanato del principio del 900, lo que podía ser, y de repente se encuentra a través de esta escalera que le impacta tanto que parece casi mágica, ¿no? Que algo que totalmente impensable, pues le sube a una altura que le hace ver que su ciudad es bella, que tú puedes ver el mar, que un desahogo, ¿no? Que tú puedes reconocer las cosas, pero sin estar dentro, ¿no? Sin vivir tu drama. Y realmente es muy bonito ver cómo
tú que quizás eres, no sé, los demás que no tienen las imágenes, ¿no? Pero eres tan joven, tiene esta cosa con estos niños que todos hablan de estas escaleras, muchos cuentan los escalones. Hay un niño que me encanta porque cuenta, dice, he hecho una visita muy bonita, no me recuerdo casi nada. Dice, pero los escalones eran 300 no sé cuánto, ¿no? O sea, eso se lo recordó perfectamente. Y luego dice, era todo tan grande y yo me sentía tan pequeño, ¿no? Que esta es la posición perfecta del hombre delante al divino, ¿no? De esta verse tan pequeño, ¿no? En fin, eso era un poco sobre la escalera. Interesante. Veo a Guillermo con el micrófono abierto, no sé si lo estoy tirando al agua, pero me imagino que tiene algún comentario o pregunta. Hola, mucho gusto. Guillermo. Chiara, tante grazie, muchas gracias por la buena exposición. Gracias a vosotros y perdonar mi italianolo. No, muy bueno, muy bueno. No, yo tengo, sí, aprovecho de hacer una pregunta, Michael, si no te complica. No, por supuesto. Es que me llamó me llamó mucho la atención algunas cosas. Yo he estado 2 o 3 veces allá, pero cada vez que voy vuelvo a descubrir muchas cosas y yo creo que uno podría estar años y años descubriendo cosas en una obra tan extraordinaria como esta. Pero tengo una pregunta que me surgió con lo que Chiara dijo ahora. Este templo es claramente un hito muy importante dentro tú hablabas de la skyline, pero es un hito importante dentro de la ciudad, ¿no? Es un punto focal impresionante, la verdad, y esta foto que tenemos en pantalla lo muestra claramente. Entonces me entra una especie de temor, porque en un momento en que precisamente la iglesia, lo católico, está tan cuestionado, ¿no? Y con tantos problemas en el mundo. ¿No le pone eso un flanco tremendo ¿cómo se llama?, de vulnerabilidad a un templo como este, con estas dimensiones y con esta accesibilidad que tiene en el futuro? Bueno, esto depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo que sí, ahora te quiero hacer ver una cosa. Mira, a ver si logro, sí. Entonces, esto era cómo se encontró Gaudí cuando, 1886, es un error, è un'immagine, è un quadro del solar de Sagrada Familia, o sea, era la nada, era lo que el Papa llamaría la periferia existencial y geográfica. Ahí se acampaba gente para sobrevivir y para poder ir a trabajar en las fábricas como jornalero. Pero aquí vemos como en la nueva como en la nueva ciudad, que está definida entre el Beso, el Llobregat, el mar y la montaña, pues es justamente el centro geométrico. Entonces, desde el principio tuvo esta cosa tan inusual, o sea, como decir, mira, pero no es que el cristianismo se hace más frágil porque en Terra Santa nunca hay paz. Bueno, no lo sé, quizás sería mejor que fuera siempre en paz también Terra Santa, ¿no? Pero no pasa por este canal, o sea, realmente se ve en Sagrada Familia, es manifiesto que el Señor tiene un plan sobre sus cosas que no es nuestro plan. Y te diré más, yo he acompañado muchas personas a visitar Sagrada Familia, muy distintas, muchos ateos, quizá la mayoría, y mucho clero también, porque por ser italiana, bueno, el clero todos habla italiano, entonces muchas veces me ha tocado hacer visitas, ¿no? Y la verdad que no pasa por ahí, no pasa por ser del clero, por ser ateo, cuánto te toca este templo. Y realmente tú ves repentinamente gente que casi le llamarías la atención por cómo se está comportando al entrar en Sagrada Familia, sé la chica súper escotada con el pantaloncito corto que se pone a comerse una mandarina en el medio del templo, sí, no lo sé, cosas así, y de repente romper a llorar y tú no sabes qué le está pasando. Y luego ver cómo
todo le cambia alrededor, ¿no? Entonces tú dices, un poco lo que a veces dice el Papa, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? O sea, esto no es para... Yo estoy segura que a pesar de la dimensión, la fuerza de Sagrada Familia no pasa por evangelizar masas, sino para una acción puntual sobre personas concretas y que es como efectivamente siempre funcionó el cristianismo, ¿no? Que no fue de forma que donde se actuó de forma masiva pues fue un desastre y donde se hizo como una comunicación personal uno a uno pues fue donde se dio, ¿no? Y eso, no sé si te sirve. Pero... Gracias. Hay un comentario también en el chat de Manuel, que dice, es interesante cómo, además, varias de las obras de Gaudí están visualmente conectadas. Por ejemplo, la Casa Batlló tiene un par de miradores que permiten observar lugares de la Sagrada Familia. O sea, dentro de la ciudad también. En la Milá, en la Casa Milá. Sí, ya. Sí, sí, sí. Y también... Eso, me equivoqué, perdón. Era la Casa Milá. Sí. Pero, no, perdona tú, pero y también como todas acaban con una cruz, la mayoría acaban con una cruz a 4 brazos o con elementos, por ejemplo, la Casa Milá tenía que acabar con una gran imagen de la Virgen con 2 arcángeles abajo, la Batlló tiene esta cruz a 4 brazos, en fin, hay un nexo entre la vida cotidiana muy fuerte y la iglesia, o sea, no está separado. No es que yo voy a misa y después toda mi vida es otra cosa, sino que es una unidad, que es la misma unidad que él hace entre las personas que hace normales y las imágenes, ¿no? Porque realmente la historia de la salvación, la historia de Jesús es hecho de gente muy normaleta. O sea, realmente la gente que acompañó a Jesús, o sea, son entre pescadores, la prima de María que nadie sabía, o sea, nadie era un personaje público, qué sé yo, o sea, eran todas personas como de una sencillez increíble, ¿no? Entonces esto es lo mismo que él quiere decir, ¿no? La vida cotidiana de personas, pues se liga, íntimamente ligada a la vida con Dios, ¿no? Y es bien interesante, además de ese punto, como recalcar que él quiso como conectar sus distintas obras o dejar como vestigios de otras obras, y especialmente que las obras miraran y tuvieran como centro de la Sagrada Familia, que eso lo encontré bien interesante cuando pude estar. La verdad es que no sé si aproveché tanto estar adentro de la Sagrada Familia. Ahora que la veo de nuevo, es como me encantaría poder volver y poder mirarla así con otro ojo, pero me llamó mucho la atención cómo él sabía que esto era un hito, no un hito para glorificarse él, sino un hito para la ciudad y para regalarle a Barcelona, y quiso remarcarlo incluso en las otras obras. O sea, hizo la Sagrada Familia, o pensó la Sagrada Familia como un hito en la ciudad que se conecta con sus distintas obras. Perdón por lo disperso, pero no, sí. me acuerdo haber estado esto como también quizá puedo corregir esto de la ciudad, porque en realidad él sabía que esto era para el mundo, que de hecho hoy viene gente de todo el mundo, y él mismo decía, vendrá gente de todo el mundo, y él mismo con esta tensión, ¿no? Como un niño, se dirigía al puerto y se acercaba a los... a la gente que llevaba con el barco, a los marineros. Por ejemplo, hay una foto muy bonita de Gaudí, ay, que no la tengo, con marineros chilenos, y que le preguntan, ¿no? ¿Qué se ve de Sagrada Familia desde el mar? O sea, su preocupación muy grande que esto sea como un reclamo, un signo, claro. Algo que tenga un sentido, digamos, dentro el mundo, ¿no? Que como algo que sea atractivo, ¿no? Que lo vean desde todas partes. Y de hecho, esto de decir que vendrá de todo el mundo para verlo, que era un poco
cuando le decían que iba poca gente o qué, él decía, no, 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 vendrá todo el mundo para verlo, efectivamente se ha cumplido, ¿no? La profecía que se ha cumplido. Entonces, yo creo que al margen de, o sea, él realmente ve la Sagrada Familia no para la ciudad de Barcelona, también para la ciudad de Barcelona, pero en realidad, tú fíjate que Sagrada Familia desde las primeras piedras no se pagó como obra expiatoria por gente de Barcelona, sino que se pagó por gente de Filipinas, o sea, desde el primer instante tuvo un carácter internacional. Había unas misiones jesuitas en Filipinas y de ahí llegaron las primeras donaciones para capar la cripta, por ejemplo. Entonces, digamos que también de las donaciones se ve como el norte de España u otras naciones pues han sido los grandes los grandes donativos venían de fuera, ¿no? O sea, desde el principio, desde con Gaudí en vida, el Sagrada Familia quiso ser un signo para toda la cristiandad, no solo para Barcelona. Y luego es curioso que se ponga en Barcelona, que es la ciudad más descristianizada de Europa, y entonces esto también habla del Señor, por qué hace las cosas, ¿no? Que no viene para los buenos, sino para todos los otros. Viene para salvar los que están fuera, no los que están dentro. En fin. Es Eso. un poco estas profecías del Antiguo Testamento que hablan de que en Jerusalén se reunirán todos los pueblos, llegará gente de todas las naciones, un poco queriendo representar también la Jerusalén celeste en la Sagrada Familia. Sí, de hecho es esto, ¿no? La nueva creación, ¿no? Que es lo que he intentado haceros ver tan rápidamente, pero de este claustro que representa la Jerusalén celestial que baja a la tierra y por un instante tú puedes participar de ella, ¿no? Veo a José Antonio y Carlos con los micrófonos abiertos, no sé si querrán comentar algo. No veo mucho las cámaras de los demás por el aparato que estoy ocupando, pero ustedes nos dicen. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias, Chiara, por tu presentación. A mí me ha hecho pensar una cosa, ahora lo que se está diciendo, que es bien interesante, en este mapa que tú estás mostrando aquí, y que no lo tenía tan consciente, pero recordando algunas cosas que he leído de Gaudí y tal, me impresiona que detrás de lo que está activando, de lo que está haciendo, de lo que está realizando, tiene una idea de ciudad muy clara, muy concreta, ¿no? O sea, tú estás mostrando aquí el cuadro de Isidre Nonell, en que aparece que esto era campo, cuando se empieza aquí a construir la Sagrada Familia, y yo creo que una de las cosas que buscaba Gaudí, precisamente, era que esta ciudad que estaba en expansión, y que estaba en expansión porque estaba recibiendo una migración bastante fuerte, especialmente de Andalucía y el extranjero también, Cataluña necesitaba mucha mano de obra, pues él quería generar un espacio acogedor, que la ciudad fuera acogedora de alguna manera. Y esto, esta escala de la ciudad, ahora que vemos la foto de Juan Infante, me recuerda también que él, la escalera esta la tenía pensada como una espiral acústica, ¿no? Una helicoide acústica, para que el sonido de las campanas y del sonido del órgano saliera a la ciudad también, ¿no? De hecho, creo que fue en los años 80 que Emerson, Lake and Palmer dio un concierto como para probar esta hipótesis. Y luego que, a pesar de la escala magnánima que tiene el edificio en sí, también se preocupa de las partes, de las escalas menores, digamos. La misma abertura de la Avinguda Gaudí, que llega hasta el Hospital San Pau, de generar tramos cortos, perceptibles claramente, no es la trama del ensanche, que son calles infinitas, sino que va produciendo esta mirada corta, por decirlo así. Y sí, bueno, sobre esto sí que hay, mira,
esto. Sí. Cuando en el 16, bueno, el ensanche tiene sus cosas buenas, o sea, realmente, pero no toda la ciudad lo acepta de la misma manera, porque en realidad es un implante a la ciudad, un implante urbanístico higienista, que tenía como pretensión como una ciudad donde se aplicaba como un socialismo real, en el cual todas las calles tienen las mismas características y todo pueden ofrecer las mismas cosas, ¿no? Pero en realidad, Paseo de Gracia, la calle central, pues inmediatamente se hizo la calle de los ricos, ¿no? Entonces no era verdad, y Sagrada Familia, pues de los pobres. Entonces, cuando esto crea un cierto desconcierto, y llaman Jacely, un urbanista francés, para redibujar, que pregunta a Gaudí cómo prevería, como le hubiese gustado tener los alrededores de Sagrada Familia, y ofrece como última chance, porque hacen varias pruebas así, esta estrella, que no es con la Avenida Gaudí. La Avenida Gaudí se dibuja después bueno, un poco utilizando esto, en fin, pero lo que preveía Gaudí era esta estrella, en la cual vemos aquí los skyline de la iglesia. O sea que siempre tú podías ver dos fachadas a la vez, ¿no? Es un poco la idea del escorzo medieval. ¿Qué hace el escorzo medieval? Te hace levantar la cabeza, ¿no? Entonces, esto levantar la cabeza, que es tan inusual en la ciudad, mientras que la naturaleza es bien común, ¿no? Mirar los árboles, las montañas, así. Al contrario, en la ciudad no se levanta la mirada está siempre hacia abajo. Era la ocasión para que el hombre mirara también el cielo, ¿no? Mirara a dónde viene Sagrada Familia, ¿no? Como si fuera algo que baja del cielo, ¿no? Entonces es esta, digamos, un poco, no es tanto el hecho que sea corta, cuanto el hecho de crear este movimiento de la cabeza hacia arriba. Ujú. No sé, yo creo que, y también esto que tú decías, sí, de crear como de ser como el instrumento musical de la ciudad, ¿no? A tener 12 torres campanarias de 80 metros mínimo luna, porque hay diferentes alturas, más o menos, de 80 y algo. Hace en cada tres fachadas con 4 campanarios cada una, con 3 tipos de campanas distintas, ¿no? Porque el órgano no pasa por ahí, y ni siquiera quizá tenía que hacer la función que hace ahora, pero hablamos de las campanas, de las cuales unas tubulares, un aire, en fin, todo, que sí que se tocan como si fuera un órgano, porque entre todas hacen 3 octavas, que prácticamente tú puedes hacer cualquier tipo de música, con 3 octavas la puedes hacer, ¿no? Se transforma esto en un inmenso instrumento musical para toda la ciudad. Y también la cruz de Jesucristo, a ver si tengo una imagen, sí, esta que coronará, de ahí saldrán, que ahora, bueno, la imagen es un poco distinta respecto a esto, pero aquí saldrán los fajos de luz, que en la noche de las grandes solemnidades, pues Pascua, Navidades, así, pues iluminarán todo el cielo, quitarán las tinieblas, ¿no? El día de la gloria, ¿no? Será el día sin fin. Y de las torres campanarias, pues saldrán los fajos de luz, de un lado que iluminarán a la torre de Jesucristo, porque nosotros conocemos a Cristo a través de la acción de los apóstoles, no conocemos a Cristo directamente, y del otro los apóstoles iluminarán gente que está a los alrededores, porque es verdad que todos somos cristianos, pero todos vivimos de un carisma distinto, ¿no? Y entonces cada apóstol es una imagen de los distintos carismas que todas juntos hacen la iglesia, ¿no? Todos están iluminados por la iglesia, que a su vez toda la iglesia ilumina a Cristo, ¿no? Y todo esto entre luz, o sea, realmente es algo que sabe de paraíso, porque habla de comer, ver, sentir, o sea, realmente toca todo el ser humano en toda su amplitud, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no quiero tampoco aburriros porque estamos hablando de esto. Estábamos, Kiara, ¿cuánto tiempo te queda o tienes que ir cerrando para ver si es que nos quedan tiempo para un par de preguntas? No sé, si alguien tiene una pregunta, yo con mucho gusto contesto, pero Sí. tampoco quiero. Sí, eso, Paulina, es que todavía he abierto el micrófono. Sí. Pregunta nomás.
Sí, hola, muchas gracias, Kiara. Me ha gustado mucho la charla. Gracias. Quisiera preguntarte, yo no he tenido la suerte de conocerla y dado que, como has dicho, cambian las tonalidades, los colores, el ambiente dentro, si uno tuviese que escoger una hora para visitarla, yo sé que es difícil porque debe ser distinto, digamos, en cada momento del día, pero uno como turista generalmente no puede volver a entrar varias horas al día, entonces, ¿cuál recomendarías tú si tuvieras que Bueno, escoger una? muy bonito y también porque te encuentras sin tanto bullicio, es la mañana temprano, o sea, la primera hora. Porque todas las veces que el sol es bien bajo, es muy bonito dentro por cómo se ilumina, porque entra directamente iluminando entra en las vidrieras, iluminando por inclinación, ¿no? Ilumina un espacio muy grande de color. Pero a la mañana hay menos gente. Entonces se vive como de una forma más bonita, porque cuando empieza la noche a ver mucha gente que de repente ya con más niños, así que sí que es bonito igual, pero los colores de la tarde son preciosos porque son todos los rojizos así, de la mañana son más verdosos, azules, tal, pero depende, a mí el silencio lo encuentro algo que suma y a la tarde pues no lo hay. Definitivamente de la mañana, entonces. Sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Quería, Kiara, poder hacerte un par de preguntas yo también. Si pudieras profundizar, tal vez muy breve, en esto que has mencionado como el templo expiatorio, porque tal vez no todos los asistentes lo tienen tan claro. De hecho, yo lo conocí más cuando hablé contigo, cuando estábamos organizando este diálogo, la noción de templo expiatorio, que creo que es importante también para entender el origen de este templo y lo unido que está la visión del diseño con la visión de fe que tenía Gaudí. Y la pregunta también, la segunda que quería hacer, es sobre la labor difícil que tiene el diseñador o el arquitecto en este caso, porque una de las cosas que yo puedo presentar tal vez como una crítica a algunos de los diseños de templos o de espacios litúrgicos que se ha dado en todos los años, en todas las épocas, no es actual, en general, es cuando uno ve un efecto efectista o impresionante, pero que finalmente está desligado de una visión de fe. Finalmente, la Sagrada Familia creo que lo logra con una completitud muy abismante, que es el sentido de que este templo es un sacramental en sí mismo. O sea, no es un sacramento, pero sí se puede entender como imagen de fe, o sea, es una herramienta de salvación. No es solamente un espacio que reúne, no es solamente un espacio impresionante o que nos habla de algo, sino que es en sí mismo símbolo y herramienta de salvación. Entonces, también como rodear ese concepto que puede ser complejo de llevar a la práctica, porque uno podría comprenderlo tal vez intelectualmente, pero el hecho de, para un diseñador, poder trabajar en este sentido creo que es profundamente difícil. Y el último tema, que también la visión de la complejidad litúrgica, y complejidad no se entienda como algo enredado, sino de la diversidad y la profundidad que tiene la liturgia, o sea, que no es solamente una Eucaristía, sino que es una Eucaristía que va variando en el año, que tiene distintos formatos y tiene distintos despliegues espaciales, y también la liturgia complementada también con el bautismo, con la confesión, con los distintos sacramentos que se viven dentro de un templo también de estas dimensiones, que uno podría decir, y acá voy a caer tal vez en una crítica un poco apresurada, me pueden retar tal vez los demás arquitectos, pero la gran catedral de Brasilia, de Oscar Niemeyer, que es impactante y es muy grande, creo que no aborda la complejidad y la profundidad del mensaje cristiano tal como lo hace esta iglesia, en el sentido de que no es solamente un tamaño, sino que es una especificidad dentro de una unidad. Y eso lo considero un ejercicio muy complejo, y que el Gaudí en este caso también lo logra con una maestría súper impresionante. Esos eran tres conceptos que quería ver si los podíamos tratar brevemente. Sí, es dificilísimo brevemente y no quiero tampoco largarme, pero poco para unas pinceladas. Expiatorio es un templo que vive solamente de limosna
En particular, el Templo de la Sagrada Familia es un templo de una promoción con unos promotores que son unos laicos y privado, o sea, como una edificación privada. Entonces no recibe ayuda de la iglesia, no recibe ningún otro, o sea, está totalmente desligada de todo. Entonces, ¿esto qué implica en la construcción? O sea, por lo menos cuando estaba Gaudí en vida. Entonces, poner el acento sobre no tanto el dinero como algo económico, como se considera ahora, mucho dinero, mejor, construyó más, sino el dinero ligado a un sentido cristiano. Este dinero realmente è il céntimo della viuda, o sea, hace un cambio en la vida de una persona, è un sacrificio que una persona hace, è parte de lo que quiere salvar, una persona que se quiere salvar a través de su sacrificio, y entonces cuando yo construyo lo tengo que tratar así. Y es por eso que Gaudí empieza a construir la fachada Natividad construyendo cada parte ya acabada, o sea, desde los primeros metros ya se ve cómo ya está todas las imágenes, ya está labrado hasta el último detalle, porque si yo he dado el dinero por una piedra, tú no me lo puedes ocupar para hacer algo que pierde de sentido, porque aquel sacrificio que el mío es mi vida. Yo lo tengo que ver cumplido ahí, ¿no? O sea, mi vida que es incumplida, mi vida que es inútil, que soy un desgraciado, así, ahí tiene que tener su cumplimiento. Y entonces esto hace que se cambie el acento y al lugar de ponerlo sobre la cantidad económica, se pone sobre la persona. Entonces vale mucho más el céntimo de la viuda que los millones de los ricos. Y Gaudí lo hace ver, por ejemplo, en un momento en el cual había una gran crisis económica para Sagrada Familia, no para España, que esto habla mucho, porque en España había una riqueza generalizada en la burguesía y Sagrada Familia tiene una crisis económica muy importante. Esto quiere decir que no era la burguesía quien pagaba Sagrada Familia, sino los pobres, sino la gente humilde que estaba padeciendo de esta riqueza de la burguesía, entonces de una inflación muy grande, y ellos se encontraban mucho más pobres. Y Gaudí va a varios amigos ricos a pedir dinero, y una persona famosa de Barcelona le concede un cheque bastante importante, y al consignarlo a Gaudí le dice, Gaudí agradece y dice, no te preocupes, esto para mí no es nada, al que Gaudí rompe el cheque y dice, si no es nada, no sirve de nada, ¿no? Como diciendo, no es cuánto dinero tú des, que sí que es importante, pero es más importante que tenga un significado para tu vida, ¿no? Porque yo luego lo utilizaré así en la obra. Si no es importante, yo también la obra lo desestimaré, lo utilizaría para nada, ¿no? Entonces hay otro hecho, que es menos conocido, esta anécdota que te acabo de contar es muy conocida porque se publicó muchas veces, pero por ejemplo que Gaudí hace una nota en un periódico junto con su equipo, que escriben unas pequeñas notas para publicar, que como un reproche a Notre Dame. Notre Dame se construye junto con Sagrada Familia, pero en un momento recibe una inmensa donación, se acaba y sobra dinero. Entonces, ¿qué es este dinero que sobra? O sea, él, claro, se hace una pregunta muy grande, o sea, este dinero que te sobra, que tú vas como orgullosa diciendo, mira, hasta me sobra dinero, y en realidad el dinero de sacrificios de personas que querían verlo ahí, que querían verlo en esta obra, no en otras cosas. Y entonces es muy importante, esto da como un sentido, por ejemplo, al hecho que él cuando ve todo el dinero que hubiese podido construir la obra, y vosotros que sois la mayoría de arquitectos podéis entender, ¿no? Te llega todo el dinero de repente y dice, ¡qué bien! Y no, él dice, no, entonces construimos una fachada completa. ¿Por qué? Porque esto hará que muchísimas más generaciones podrán participar con sus vidas a este templo. Entonces, es un poco el tema del expiatorio. Sobre el hecho que esta obra, más que otras contemporáneas, no es el tamaño, sino que es la forma o algo que hace que transmita la fe cristiana respecto a otras obras, pues a mí se puede ver, por ejemplo, que es Gaudí en sus escuelas. Mira, aquí, ¿no? Gaudí construye en un momento como su obra expiatoria unas escuelas para los hijos de sus obreros. No voy a hablar de esto porque si no estamos aquí 2 años, pero eso está delante de la fachada Natividad.
Entonces, esta es su obra. Él dice, esta es mi obra expiatoria. Él la presenta como mi obra. Al contrario de la otra, él se presenta como el colaborador del creador. O sea, ¿de dónde nace esta obra de Gaudí? No es su obra, sino que él mismo la presenta. Él es un arquitecto sumamente moderno. Esto podría verlo. De hecho, Le Corbusier, cuando viene a Barcelona, hace en un taller croquis de esto y no de la fachada que estaba bien alta. Entonces, como esto era una construcción moderna, él era un arquitecto modernísimo, un arquitecto a la última moda que sabe utilizar la tecnología contemporánea, pero en el otro no es el arquitecto, es el colaborador del creador. Entonces se pone en una posición donde es la oración que te permite de recibir una inspiración que te hace hacer cosas que tú por tu propio ingenio o talento pues no hubieras hecho, porque él hace esto. Él hace la Casa Batlló, él hace otras cosas, no hace la fachada natividad de la Sagrada Familia. Y luego, sobre el tema de la liturgia, ¿qué me has preguntado? Me he perdido. Que considero como un buen ejemplo en el sentido de que no es un tamaño es que logra sintetizar la complejidad y la variedad de la vida litúrgica en un templo con una unidad muy importante, en el sentido de que no son distintos edificios, no hay una multiplicidad de lenguaje, es un lenguaje general, pero que logra mostrar la complejidad y la diversidad de la vida cristiana. No la simplifica por un purismo estético, y tampoco lo lleva como a una cosa magnífica, gigante, pero depurada de la especificidad que tiene la vida cristiana. Sí, él le preguntan, también él es bonito porque tú haces todas las preguntas que le hacían a él también en vida, como me parece un su contemporáneo, pero a él en vida también le preguntan qué pasa con la liturgia, por qué le dicen justamente esto, por qué tantos arquitectos hacen tonterías, ¿no? Y usted cómo hace a no hacer las tonterías que hacen los otros. Y entonces es bonito porque él no se mete con los otros, sino que dice, mira, es que yo hago un curso de liturgia desde hace 54 años, que era la misa diaria. Entonces, la liturgia es algo que se vive, no es algo que se estudia, a pesar que hay muchos liturgistas ahora que no se ofendan, pero entonces la liturgia es algo vivo. Bueno, hay un sacerdote muy amigo mío que llama a los teólogos los fariseos. Bueno, sí. Entonces un poco es así, ¿no? O sea, el tema es que él vive la liturgia cotidianamente y esto hace que le hace entender perfectamente. Entonces él sabe exactamente las cosas, cómo se mueven. Por ejemplo, también cuando él iba cada día a misa en catedral, no en San Felipe Neri, como muchas veces se dice, porque en San Felipe Neri no había misa ni el domingo, era un oratorio, punto. Pero bueno, andaba en catedral y muchas veces Lloveras, un canónigo, pues le preguntaba de cosas de la catedral, ¿no? Y entonces él le llama la atención y le dice, yo no vengo aquí como un crítico de arte o un arquitecto, yo vengo aquí como un fiel, entonces todo lo que vosotros queráis hacer a mí me irá bien. Entonces tiene esta actitud de suma humildad, pero también de aprender cada día qué significa la liturgia dentro de un templo, ¿no? Porque él está ahí, es un fiel más, ¿no? Y entonces entiende, por ejemplo, que el altar tiene que estar dirigido hacia la gente. O sea, él anticipa muchos temas del Consejo Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Porque, o por ejemplo, que no sé si lo habéis fijado, pero en el proyecto que había hecho el primer arquitecto, espera que te lo saco aquí. Aquí hay una escalera delante del altar que va abajo, ¿no? Que iría en cripta, que bajaría aquí, así. Aquí ves la cripta y aquí ves esta escalera, ¿no? Que bajaría abajo. Entonces esto es imitación de también lo que tenemos en la Catedral de Barcelona. Entonces quería decir que un poco la actitud era como decir, vale, es una iglesia importante, quiero una iglesia importante, pues hago una imitación de la catedral. Gaudí esto lo borra, porque entiende que esta escalera, pues muy bien que en catedral, él iba todos los días en catedral, pero esto hace como una frontera, o sea, es un agujero que te tira abajo, no es un contacto, ¿no? O sea, no es que yo pueda escuchar, que yo pueda ver, sino que es algo
como un fosado, ¿no? Que me protege el altar y nadie se acerca, ¿no? Y entonces lo elimina, por ejemplo. Entonces son cosas que él entiende a través de este curso de 54 años de liturgia que hace y que le permite no hacer tonterías. Perfecto, Chiara. Nada más que agradecerte muchísimo por tu tiempo y tu disposición. La verdad ha sido un gusto. Gracias. Bueno, y un gusto poder contar contigo porque queremos continuar más adelante con estos diálogos que hemos iniciado ya hace, como te decía, hace casi un año. Y queremos continuar. Felices de si más adelante pudiéramos colaborar nuevamente. Así que, nada, pues, más que agradecerte y seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y bueno, siempre un gusto. Tengo mucho afecto a Chile. Hice mi tesis de Laura, ¿cómo se dice? Del título, mi tesis final de título, pues a Valparaíso, Ah, mira. haciendo los documentos preparatorios para la Declaración del Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, en fin, tengo mis años, ya lo ves. Y luego, bueno, también con este tema de Rancagua, así, la verdad que tengo mucho afecto a Chile. Eso hace enfadar mucho a mi marido que argentino. Pero bueno, lo dejamos ahí. Eso, que siempre le hablo muy bien de Chile. Bien, está súper bien. Le comentamos entonces que siga hablando bien de Chile. Creo que tenemos, hay algunas personas que se conectan que también son de Argentina, así que también saludos a los que son de Argentina aquí de la conexión. Un gusto entonces a todos los que se han conectado hoy día, los vamos a estar invitando para el próximo diálogo. Un gusto, Chiara, y estamos en contacto. Vale, muchísimas gracias, Chiara. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.